Buenos días, hermanas. Continuemos con nuestra serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema 118. Estamos ya en la recta final de nuestra serie y el día de hoy lo vamos a llamar Solo por medio de Cristo. Y vamos a leer los versículos 15 y 16. Dice así la palabra. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En el tema anterior hablamos de cómo ahora nosotros, si queremos seguir a Cristo, debemos salir también fuera de la ciudad para padecer igualmente de manera espiritual en ese lugar llamado Gólgota, es decir, crucificar también nuestra carne para que después podamos resucitar con Él. Pero esto no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, como lo estamos leyendo ahí. Dice que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio por medio de Él. Los sacrificios que estaban ofreciendo antes ya no tenían valor porque ya eran sacrificios hechos con fuerzas humanas. Es decir, todo lo que tú pudieras presentar a Dios no tiene valor alguno si lo presentas sin que Jesús esté de por medio en esto. Todo lo que le da valor a nuestra vida, lo que le da sentido a todo lo que tú quieras presentar, hacer o deshacer de tu vida, tiene el valor solamente si Cristo está ahí, porque Cristo es el sacrificio perfecto. Por lo tanto, dice el Señor que Él nos preparó para buenas obras, pero estas después de que tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Porque antes de que tú pongas tu fe en el Señor Jesucristo, estas no son más que trapos de inmundicia, es decir, reprobables, asquerosas delante de Dios. Ahora que ya tenemos a Cristo en nuestros corazones y que hemos creído absolutamente en Él, ahora tenemos la confianza de que nuestros sacrificios, ya no habla de un sacrificio de inmolar algún animal, no, habla de sacrificios espirituales. Mira, vamos a corroborarlo. Primera de Pedro capítulo 2 dice, acérquense a Él, piedra viva, otra vez, de por medio está Cristo. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Entonces dice, acérquense a Él, por medio de Él, el que crea en Él. De esta forma, entonces, por medio de Cristo nosotros podemos presentar ante Dios un sacrificio espiritual aceptable. Otra vez lo rectifica el apóstol Pedro. La única forma en la que puedas tú ser aceptable delante de Dios es a través de Jesucristo. Si Jesucristo no está en tu corazón, no eres aceptable por muy bien que te portes y no eres salvo, que es lo más trágico. Porque dice aquí que el que cree en Él no será avergonzado, pero entonces por lo tanto el que no cree en Él sí será avergonzado por no haber creído en Él. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo voy a llegar con mi montón de obras delante de Dios, pero si no tengo a Cristo en mi vida, el Señor me va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Y entonces eso me va a dar una terrible vergüenza. Pero como yo creo en el Señor Jesucristo, no va a ser así. Yo no voy a llegar con mi montón de obras para ser justificada delante de Dios y para tener acceso al cielo. No, yo voy a presentarme delante de Dios solamente con Jesucristo. Y lo que pueda o no pueda hacer realmente no importa, porque el que merece todo es Jesucristo. Bueno, no me adelanto. Aquí dice, si tú crees en Jesucristo, no serás avergonzada. Por lo tanto, si tú presentas un sacrificio por medio de Jesucristo, ese sacrificio será aceptable delante de Dios. Ahora solamente a través de Él podemos ofrecer un sacrificio agradable a Dios. ¿Y qué clase de sacrificios? Mira, vamos a regresarnos a Hebreos. Dice aquí,
el sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y luego después dice el 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios que presenta un hijo de Dios? Sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, hacer el bien y la ayuda mutua. Pero esto solamente después de haber puesto la fe en el Señor Jesucristo y por medio de Jesucristo. Sí, hay mucha gente que se ayudan unos entre otros, sí, pero si no está Cristo ahí, bueno, sé, qué bueno que se ayuden, pero no son salvos. Y lo que Dios se agrada es de lo que hacemos a través de Cristo, no por nuestras propias fuerzas. Vuelvo a repetir, ¿te acuerdas cuando les decía que todas tus obras serán pasadas por fuego? Y si alguna va hecha en tu carne, se quemará. Pero todas aquellas que hayas hecho por medio de Cristo, se mantendrán. El Señor las purificará por fuego. Pero ciertamente no habrá pérdida, sino ganancia. Pero si todas las obras que presentemos sin Cristo, serán absolutamente una pérdida. Entonces, si yo puedo ayudar a mi hermano, si yo puedo ayudar a mi propia familia, pero esto lo hago en Dios, definitivamente habrá ganancia ahí. Y bueno, vamos a regresarnos aquí donde dice, presenten un sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Hay que entender, hermanas, nuevamente el contexto. Recuerda que ellos padecían al declarar que Jesucristo es el Señor. Entonces dice que era un sacrificio alabar a Dios y sobre todo hacerlo públicamente, porque dice, labios que confiesan su nombre, no está hablando de que tú en tu corazón lo creas y nadie más se entere. No, está hablando de que sufres porque tú declaras con tu boca que Jesucristo es el Señor. Tú declaras con tu boca que tú solamente sirves al Señor y no a otros ídolos. Por ejemplo, cuando dejamos de ser católicas, tú confiesas que ya no crees en la Virgen María, que ya no crees en los santos, que ya no crees en todos esos ritos que supuestamente se tienen que hacer para agradar a Dios. Y eso es mentira, eso es desagradable a Dios, pero cuando tú lo confiesas, pues te echas un montón de enemigos. Y entonces eso es un sacrificio. Mira, dice Romanos 12, 1 y 2. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Otra vez, no está hablando de que como me voy a sacrificar, pues vaya yo al altar y órale, me sacrifiquen. No, sino que es un sacrificio espiritual, un sacrificio vivo. Es decir, yo me presento delante de Dios, pero no tengo que morir físicamente. Santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice, yo me presento como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que ya nos quedó claro que la única forma de agradar a Dios es a través de Jesucristo. Y para poder vivir santamente, agradable a Dios, yo tengo que confesar a Cristo con mi boca. La gente debe de saber, no porque ande ahí importunando a los demás, ¿no? No. Se refiere a que hasta mi boca testifica que yo soy cristiana. Por eso yo les insisto mucho en que de su boca no debe de salir groserías, de su boca no deben de salir maldiciones. Ustedes no deben de hablar mal de nadie. ¿Por qué? Porque de nuestra boca debe de testificar a Cristo y de una misma fuente no sale agua dulce y agua amarga, de ninguna manera. Fíjate lo que dice Tercera de Juan, versículo 11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto Dios. Y entonces nos dice aquí que algo que a Dios le agrada es que nos ayudemos unos a otros. Y como también vimos, nos dijo que sigamos el buen ejemplo de aquellas personas que nos predicaron el Evangelio y que demostraron su fe a través de su conducta. El apóstol Juan está diciendo, no debemos de imitar lo malo, porque si nosotros imitamos lo malo, es que nos falta ver a Dios. Y si tú no ves a Dios, pues probablemente es porque Jesucristo no está en tu vida. Entonces aquí el primer problema a resolver es que seas salvo.
sé salvo por medio de Jesucristo, para que entonces todo lo que tú ofrezcas al Señor sean esos sacrificios agradables, sacrificios gratos delante de su presencia, sacrificios vivos, sacrificios espirituales, que a Dios le agrada, que a Dios le gusta que tú le presentes. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios las bendiga.